Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos, el programa en el cual os invitamos a abrir los ojos a realidades espirituales que a veces están ocultas a nuestros ojos materiales. Y en este programa tenemos tiempo para hablar de ciencia. Tenemos precisamente con nosotros a un científico, Samuel Soret. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros hoy. Samuel Soret es el catedrático del Departamento de Salud Ambiental en la Facultad de Salud Pública de Loma Linda, en California. Es de esos españoles que fueron a estudiar al extranjero, ¿verdad?, y terminaron ya su carrera con bastante éxito con la bendición de Dios. Él fue licenciado en Biología en la Universidad de Valencia y terminó el máster de Salud Pública ya en Berkeley, California. Y luego se doctoró, terminó su doctorado en Biología en Loma Linda, California, y después de 2 años de trabajar como investigador de posgrado, postdoctoral, en Riverside, también en Estados Unidos, pues en la actualidad él dirige esa cátedra del Departamento de Salud Ambiental allá. Es por eso que es un privilegio tenerte con nosotros, aprovechando una visita, ¿verdad?, una visita de vacaciones, de poder estar contigo y compartir estos temas que serán de interés para todos los que nos escuchan. Hay personas que contraponen la ciencia a la religión, contraponen el conocimiento científico a la fe en Dios. Estas personas también, a ellos les invitamos a que abran los ojos, a comprender de que muchos científicos también creen en Dios y saben compaginar los avances de la ciencia con el criterio de fe, con el criterio de un cristiano. Y como tu especialidad, Samuel, es la salud ambiental, entonces queríamos hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son algunas características de esta crisis ambiental que vive este mundo y que preocupa no solo a gobiernos, sino a toda la población? Sí, la crisis medioambiental que enfrenta la humanidad hoy en día no tiene precedentes. Tiene algunas características únicas y particulares. Una de las más importantes es su escala, es escala global. Hasta el siglo XIX, incluso el siglo XX, los problemas ecológicos y medioambientales solían tener una escala relativamente reducida. No en la actualidad, esto no es cierto. La escala ya es global. Esta es una de las características. Otra característica, por ejemplo, es que tiene elementos de pobreza y marginación y tiene elementos de riqueza y superabundancia. También otra característica importante es el que incluye una serie de parámetros que hemos desbordado, básicamente. Recientemente, un grupo grande de científicos europeos y norteamericanos publicaron en la revista Nature un artículo muy interesante en el que ellos describen lo que son los límites o las fronteras del ecosistema terrestre, del ecosistema planetario. Ajá. Las nombran e incluso las cuantifican. Y han determinado que varias de ellas ya las hemos sobrepasado. Estas son fronteras de sostenibilidad. ¿Te refieres al límite, diríamos, de resistencia? Sí, es decir, de sostenibilidad del ecosistema en su conjunto. Una de las fronteras o barreras de sostenibilidad que hemos traspasado es el cambio climático, por ejemplo. Pero hay otras que ellos delimitan. Esto significa que, y en algunos de estos parámetros los hemos sobrepasado de lejos, es decir, hemos pasado las rayas rojas de sostenibilidad del planeta no modestamente o que estemos a punto de sobrepasarlas, ya las hemos sobrepasado. No todas, pero varias de ellas sí, incluido, por ejemplo, la pérdida de diversidad biológica, también ahí estamos muy mal, en zona roja. Vale. El cambio climático es otro ejemplo. Y esto es otra característica importante. En esta crisis, por primera vez, el hombre como humanidad, me refiero, el ser humano, es consciente, ha llegado a ser autoconsciente del daño y del perjuicio que ha causado al ecosistema. Es decir, nuestro conocimiento científico y tecnológico ha avanzado tanto que somos capaces de medir nuestro propio daño y de medir las consecuencias de él a largo plazo.
Según las estimaciones, para el año, como aproximadamente mediados de este siglo, hay científicos que están postulando la idea de que ya habremos excedido lo que los ecólogos llaman la capacidad de carga del planeta. Es decir, los recursos que consumimos de manera habitual excederán, la necesidad de recursos excederán lo que el planeta tiene para ofrecernos. La razón por la que ya no hemos llegado a en otras palabras, necesitaríamos otra Tierra. Necesitaremos 2 tierras para poder sostener a la humanidad entera. Estamos muy cerca ya de ahí. La razón por la que no lo hemos hecho es porque, y esto que comentaba antes, si recuerdas, de que esta crisis está caracterizada por pobreza y marginación, pero también por riqueza y superabundancia. Sí. Y es precisamente este contraste el que hace que todavía no hayamos llegado a ese punto. La razón por la que no hemos llegado a exceder los recursos del planeta es porque hay un gran desequilibrio, hay una gran inequidad en la distribución de recursos. Y solamente por el hecho de que hay una gran parte del planeta que todavía sobrevive con muy poco, es la razón por la que no hemos excedido todavía la capacidad de carga del planeta. Pero si todo el planeta consumiera recursos al nivel, a la tasa que lo hacemos en el mundo desarrollado, ya habríamos excedido de largo la capacidad de carga del planeta. Pero ¿qué ocurre? A medida que los países emergentes y en vías de desarrollo van avanzando y prosperando, algunos de ellos gradualmente, están empezando a seguir los mismos patrones de consumo de recursos que los países desarrollados. Y de ahí, bueno, tenemos países como la India, China, etcétera, con grandes poblaciones, emergiendo, prosperando económicamente, y esto va a hacer pues que, como digo, hay algunas estimaciones ya que a mediados de este siglo necesitaríamos un segundo planeta para sostener a toda la humanidad. Esto es, me voy a quedar aquí porque podría dar algunas otras ideas, pero básicamente esta idea de la escala global, lo que ocurre en un lugar ya afecta a todo el planeta. Déjame darte un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo vivo en California. Parte de la contaminación atmosférica que yo respiro en California es de China, Caramba. Que ha atravesado todo el Océano Pacífico, y en las ciudades costeras de California pues estamos respirando contaminantes atmosféricos que han venido de China. Y de Estados Unidos la enviamos a Canadá. Y del norte de Europa se envía a Escandinavia, etcétera. Podría ir así, con muchos otros ejemplos, pero la escala es global. El cambio climático, por ejemplo, uno de los grandes retos medioambientales de nuestra época, es absolutamente global. Las moléculas de los gases de efecto invernadero no tienen pasaporte. Cuando se emiten a la atmósfera ya se distribuyen. Pues aprovecho para preguntarte algo que creo que interesa a todos nuestros espectadores. Hay un poco de debate sobre esto del cambio climático, del calentamiento global. Sí. Hay quien dice que esto es solo un truco de los políticos para asustar a la gente. Como científico y en activo en el campo de la investigación, ¿tú qué podrías decir sobre esto, del cambio climático? Sí. Bueno, el cambio climático es real. Esto es lo primero que quiero decir. Es real, está ocurriendo, ya está ocurriendo. Y va a continuar ocurriendo. No es un truco. Entre la mayoría de los científicos, hay escépticos, como en muchas otras disciplinas, siempre hay un grupo de escépticos. Y yo valoro positivamente la existencia de los escépticos y los disidentes. No es que per se sean necesariamente algo malo, pero el consenso entre la mayoría de los científicos es que el cambio climático es real, que está ocurriendo y que va a continuar ocurriendo. El debate se centra más en cuál es la contribución de la humanidad al cambio climático y cuál es la contribución de factores naturales. Por ejemplo, uno de los argumentos usados comúnmente es que el cambio climático no es más que el resultado de una serie de ciclos naturales. Por ejemplo, los ciclos de Milankovitch, famosos, o las manchas solares, etc.
Esto está tenido en cuenta en las teorías del cambio climático, están tenidas en cuenta y cuantificadas. Y la contribución de estos factores naturales no es despreciable, pero no es fundamental. Lo fundamental es la contribución de la humanidad, sobre todo desde la revolución industrial a esta parte. Tenemos datos y además de fuentes independientes. Por ejemplo, hay datos desde en época más moderna de mediciones de satélite, datos de estaciones meteorológicas terrestres desde que se empiezan a tomar registros, y datos tomados del hielo de los polos, donde se hacen excavaciones y se toman muestras de hielo. Hay distintas fuentes, todas independientes una de otras, y todas convergen básicamente en apuntar a la misma tasa de calentamiento global. Y esta es una idea fundamental que quiero dejar aclarada. Lo que estamos observando en la actualidad, la preocupación no es tanto la magnitud absoluta del aumento o la elevación de la temperatura, sino de la tasa de calentamiento. En el tiempo. Algo progresivo. Sí, la tasa se refiere a cuán rápido el planeta se calienta. Es decir, no tanto el calentamiento en términos absolutos de 1 o 2 o 3 o 2.9, depende de los modelos de calentamiento, sino cuán rápido. Y esto es lo que fundamentalmente todas estas fuentes de datos independientes apuntan. El planeta se está calentando a la misma velocidad que se calienta cuando el planeta ha experimentado una glaciación, si utilizamos las teorías geológicas estándar. No voy a decir que las endoso completamente, pero si uno lee de manera objetiva los estratos geológicos y los datos climatológicos del planeta, el planeta siempre pasa por ciclos de calentamiento y enfriamiento. Entonces, entre glaciaciones, el clima se calienta muy despacito. Después de las glaciaciones, el planeta se calienta muy rápido, porque claro, es como un péndulo, digamos, ¿no? Entonces, después de una época muy fría, el planeta se reajusta a sí mismo y la velocidad de calentamiento del clima es muy rápida. El problema que tenemos, y esto es lo que los escépticos tienen que explicar, es por qué, estando en un periodo interglaciar, nos estamos calentando a la velocidad de un periodo posglaciar. Es decir, que no venimos de una glaciación y, sin embargo, el progreso del calentamiento es rápido. Y esa es la preocupación, que entonces el planeta se está calentando de una manera muy rápida, y esto siempre se produce de manera traumática. Es decir, el planeta se calienta muy deprisa, no hay tiempo para que los ecosistemas se reajusten, tanto las especies naturales como el propio ser humano. Entonces, esta es la cuestión, recordemos, es la velocidad de calentamiento, no tanto en sí el calentamiento absoluto. Voy a atreverme a pedirte una opinión personal, ya que no todos los días tenemos un científico así en activo como tú, Samuel. Recuerdo que en el 2005 hubo una gran noticia. La Organización de Naciones Unidas reunió un grupo, no recuerdo mal, de unos 2.000 científicos de diferentes países, y terminó todo con un informe oficial de Naciones Unidas hablando de que quedaban solamente 10 años, si no se cambiaban las cosas de forma radical, para que esos gases de efecto invernadero no produjeran tantos estragos en el calentamiento de la atmósfera, que ya hubiera un punto sin retorno, es decir, que hubiera ya desencadenamiento de catástrofes naturales. Y hablaban de 10 años, lo que situaría eso en una fecha alrededor del año 2015. Me gustaría pedirte tu opinión personal sobre esa afirmación. En líneas generales estoy de acuerdo. Y yo creo que ya no hay, desgraciada y desafortunadamente, en mi opinión, ya no hay vuelta atrás. Creo que hemos cruzado ya el Rubicón. Los gases de efecto invernadero tienen una gran inercia. Es decir, el calentamiento que estamos experimentando hoy es consecuencia de emisiones que se pudieron producir hace 2 décadas, por ejemplo. Caramba. Por esto, el llamamiento del IPCC, del panel de las Naciones Unidas, porque lo que estamos emitiendo hoy calentará la atmósfera
en las próximas décadas. Entonces, este es un problema natural, o sea, la gran inercia que tienen los gases atmosféricos, y para poder, por esto hablaban de este marco de tiempo, porque para poder minimizar el calentamiento que afectará a generaciones futuras, pues debemos actuar hoy. Lo que hagamos hoy ya no va a afectar a las emisiones que ya se han producido en el pasado. Es decir, ahora mismo ya estamos experimentando consecuencias del cambio climático, que es como yo prefiero llamarlo, por cierto, porque estamos hablando de una alteración del régimen climatológico del planeta, no solamente que la atmósfera se calienta, que es cierto, esto es uno de los elementos, pero hay otros componentes también, como los extremos climatológicos. Por esto vemos más sequías, también vemos a veces precipitaciones descontroladas en otros lugares. La atmósfera ha aumentado su capacidad evaporativa y por tanto en algunos sitios hay muchas más precipitaciones, en otros sitios hay grandes sequías. También conlleva la elevación del nivel de los océanos. Y esto es otra faceta interesante, por cierto. Mucha gente cree que el nivel de los océanos sube porque se derriten los casquetes polares. Eso es lo que es cierto, pero la contribución de los casquetes polares es relativamente mínima. La razón fundamental por la que el nivel de los océanos se eleva es una razón física que es de sentido común e intuitiva. Es porque el agua está más caliente. El agua caliente se expande. Es decir, todos los océanos están más calientes, o en general, como promedio. Al estar más calientes, el agua tiende a expandirse. Cuanto más se caliente, más se expanderán y, por tanto, más sube el nivel del mar. Es decir, estamos hablando de un conjunto, esto es una cartera completa de factores que están alterando el sistema climatológico. No solamente es la temperatura, este es uno de los factores, y todos estos los estamos viendo ya. Los extremos meteorológicos, sequías, precipitaciones. En algunos lugares se está detectando que el nivel del mar está subiendo, poquito a poquito, pero está subiendo. Y todo este tipo de factores climatológicos que están cambiando. Es decir, el clima del planeta en su conjunto está cambiando, y la proyección es que continuará cambiando, y por lo que decía yo que soy pesimista, es porque creo que las medidas que se han tomado y que se están tomando no han sido suficientemente drásticas para asegurarnos de que las generaciones futuras no experimentarán un nivel de cambio climático igual o mayor que el que nosotros estamos experimentando en estos momentos. Muy interesante, de verdad. Quizá este sea uno de los temas más interesantes que podemos compartir con nuestro público, ¿verdad? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo está nuestro mundo, nuestro planeta? Porque la gente necesita abrir los ojos, una vez más, a una realidad, ¿verdad? A veces vemos en los periódicos las noticias de la política y de los devaneos económicos, y luego los deportes, y luego los espectáculos, y casi al final he visto a veces una noticia como diciendo, el mundo se acaba, ha habido una reunión de Naciones Unidas y con algún dato así, y piensas, bueno, quizá debería estar en primera página, y no es así muchas veces. Samuel, la pregunta en cuanto a la ética, ¿qué implicaciones éticas tendría esta situación de medioambiental para los cristianos o para cualquier persona creyente? Si me permites tomar al hilo nuestra discusión hace un momento sobre el cambio climático, representa uno de los ejemplos, en mi opinión, más claros de las implicaciones éticas que la alteración medioambiental única y característica de nuestra época tiene. Por una parte está la responsabilidad intergeneracional. Hay algunas escuelas de pensamiento que dicen, no nos debemos preocupar del futuro, lo que les ocurra a nuestros hijos y a nuestros nietos, ellos tendrán que lidiar con ello, y no tenemos ninguna responsabilidad ética hacia las generaciones venideras. Yo estoy en desacuerdo, obviamente. Para mí eso es una responsabilidad ética respecto a las generaciones venideras. ¿Cómo podemos desentendernos de lo que les va a ocurrir a nuestros hijos y a nuestros nietos? Claro. Pero hay otra dimensión que se escapa frecuentemente, sobre todo en los círculos cristianos, de los problemas medioambientales, el cambio climático en particular, y es
el hecho de que tiene unos altos costes humanos. El cambio climático trae, por ejemplo, la expansión de enfermedades infecciosas, la disrupción de los sistemas de salud público en lugares ya, digamos, de economías precarias, exacerba básicamente o magnifica los problemas de salud pública que ya existen en los lugares más desfavorecidos del planeta. Y por tanto, esto es una cosa que la gente tiene que saber. Hay una componente, no solamente es la preservación del ecosistema, pero ¿por qué? Porque más tarde o más temprano la degradación del ecosistema resulta en consecuencias para la salud. Nosotros no podemos permanecer inermes con esto, porque el cristiano siempre creo que sabe responder cuando hay una necesidad. Pero para mí el eje fundamental de la implicación ética de la crisis medioambiental es el siguiente. En estos momentos, según los últimos datos que tenemos, que acaban de publicarse recientemente, más del 90% de las consecuencias para la salud humana relacionadas con la crisis medioambiental y el cambio climático en particular, las reciben segmentos de la población del planeta que no han contribuido a crearlas. Es decir, los países más pobres del mundo, que son los que menos emiten, son los que por las características del planeta, de los ecosistemas naturales, están recibiendo la carga de salud, y especialmente los niños. O sea, que contaminaron menos, pero reciben más perjuicios. Exactamente. Y es una exposición, por otra parte, involuntaria. Es lo mismo que el humo del tabaco, el fumador pasivo, que no está fumando, pero recibe una exposición de los que están fumando a su alrededor. Esto es exactamente lo que está ocurriendo. Y en particular el segmento de la población más joven, los niños de menores de 5 años, son los que están recibiendo la mayor. Es decir, si tuviéramos que poner una cara humana, ¿a quién está recibiendo las mayores consecuencias de la degradación ambiental y del cambio climático? Es un niño africano entre 1 y 5 años. Vaya, de manera que niños pequeños resultan los más perjudicados en la práctica de la contaminación de países avanzados. Para mí esto representa una crisis ética galopante, ante la cual el cristiano no puede permanecer callado o de brazos cruzados o inerme, como si no fuera con nosotros. Y para mí claramente hay unas implicaciones éticas que demandan una respuesta por nuestra parte. ¿Y cuáles son los fundamentos teológicos, entonces, los fundamentos teológicos para construir una respuesta a esta situación tan impactante como nos cuentas? Me alegro que me hagas esta pregunta porque hay mucha gente, sobre todo en el ámbito cristiano, que la involucración en cuestiones medioambientales y todo esto les suena un poco extraño, foráneo, y muchos se cuestionan, ¿es posible construir una respuesta genuinamente cristiana ante la crisis medioambiental y a los problemas éticos que se derivan de ella? Mi respuesta convencida es que sí que es posible. La tradición teológica y filosófica del cristianismo creo que contiene elementos que constituyen como una especie de entramado de edificio ya prefabricado para responder ante esta crisis. Creo que la cuestión es cómo hacer explícito o presentar de manera más explícita las derivaciones de estos fundamentos teológicos que creo que para la mayoría de los cristianos no les resultarán desconocidas, pero que quizá no han pensado de manera explícita en cómo también se extienden o se aplican al entorno natural, al entorno de la creación. Y este es para mí el primer pilar fundamental de la respuesta cristiana, y es el hecho de que el universo, el ecosistema terrestre, es producto de la creación divina. Es un sistema que es creado y nosotros somos criaturas. Lo que ocurre es que precisamente debido a que la humanidad se ha desconectado del Creador y ha creído que puede vivir separada del Creador, Dios no aparece nunca en ninguna discusión
ni en ninguna articulación que tenga que ver con la articulación de una respuesta a la crisis medioambiental. Pero uno de los elementos básicos yo sugeriría que es este. Debemos volver a la fuente, a la raíz. Debemos volver a Dios. Hay pensadores que dicen, bueno, la humanidad con imaginación y creatividad lo resolverá, todo este problema. Yo no estoy de acuerdo, porque si fuera solamente una cuestión de creatividad o imaginación, vemos muchas a nuestro alrededor. Los coches híbridos, los procesos de reciclado, las ciudades que se están empezando a diseñar ya como ciudades sostenibles. Es decir, el hombre siempre tiene mucha imaginación y mucha creatividad, sí, pero ¿por qué no hemos resuelto el problema ya? Exacto, he visto esos árboles de plástico para transformar el dióxido de carbono en oxígeno, ¿verdad? He visto, y piensas, ¿por qué árboles de plástico? ¿Por qué no plantamos árboles de verdad? Bien, Samuel, estamos muy felices que hayas compartido este tiempo con nosotros. Pero como nuestro tiempo de este programa termina, quería pedirte, ¿qué les dirías a nuestros espectadores, a nuestra audiencia? ¿Qué les dirías en cuanto a este tema que hemos tratado hoy? Bueno, pues creo que es importante el darse cuenta de que todos tenemos una responsabilidad y que hay cosas que podemos hacer a nivel individual, mucho más de lo que nos pensamos. Hay muchas cosas que están bajo nuestro control directo, otras no, pero hay muchas que sí. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, la alimentación. Lo que comemos no es neutro con respecto al medio ambiente. Hay distintos tipos de alimentos y distintos sistemas dietéticos que tienen un impacto ambiental tremendamente diferente. Y esto constituye parte de la investigación que estoy haciendo en estos momentos. Pero mi mensaje es este: involucrarse. El cristianismo exige un compromiso ético con el medio ambiente. La creación y nosotros compartimos creador, por tanto la creación es nuestra hermana. Y no podemos permanecer inermes ante la crisis medioambiental. Y hay muchas cosas que podemos hacer a nivel individual, más de lo que nos parece, y yo invito a todos los individuos e instituciones que se involucren más desde una perspectiva cristiana en el cuidado de la creación. Caramba, qué interesante. A la situación actual de nuestro mundo, a la situación real de nuestro planeta, también te animamos. Abre los ojos. Yo creo que este programa ha sido muy interesante, sobre todo llevado de manos de un científico en activo, para que cada uno de los que lo hemos visto y oído, yo me incluyo, tomemos más partido en cuanto a lo ecológico y en cuanto a guardar la salud no solo de nuestro cuerpo, sino del cuerpo de nuestro planeta, de nuestro mundo, y que podamos conservarlo mejor, que le tengamos respeto como una maravillosa creación de Dios. Por eso cada uno tendrá que estudiar. No podemos dar en este programa una guía de ecología. Cada uno tendrá que estudiarlo y aprenderlo. Pero basta este programa para que haya abierto los ojos, para que haya motivado la atención de algunos. Samuel Soret, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les citamos en nuestro próximo programa, para que nos acompañen nuevamente en otro programa de Abre los Ojos. Hasta pronto.